Volvemos a la tertulia, estamos en viernes, es 26 de febrero de 2021. Nos acompañan Marcia Collazo, Alejandro Aval, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. Desde mediados del año pasado, los oyentes que siguen la transmisión en video de En Perspectiva pueden encontrar cada semana una obra de arte distinta instalada acá en el estudio sobre el ventanal que da a la calle Florida. La propuesta se llama Arte UI en Perspectiva y es un espacio alternativo donde artistas plásticos de nuestro país pueden exhibir sus creaciones en escultura, pintura, fotografía. Ese ciclo fue justamente lo que motivó la semana pasada a Marcia para plantear en los telegramas una inquietud. Concretamente, repetimos cuál era, Marcia. Sí, bueno, creo que lo que yo había dicho era por qué el arte es importante y qué función, si es que tiene, podría tener o no tener. Si el arte sirve para algo, en definitiva, pues, aunque es una pregunta un poco con trampa, tengo que reconocerlo. Pero viene bien la pregunta, porque, por ejemplo, puede haber oyentes que digan, ¿y estos qué hacen en un programa de radio que sí, tiene emisión en video, pero qué hacen poniendo arte, poniendo un cuadro cada semana o una escultura? ¿Para qué? ¿No? Puede haber esa respuesta, ¿no? Puede haber, claro que puede haber, sí, y yo creo que la debe haber, Te diría, mira, primero, preguntarse si el arte sirve para algo ya de por sí es una mala pregunta. Muchas veces la búsqueda del conocimiento depende de hacer una buena pregunta, una pregunta certera. Y no es una buena pregunta, porque la funcionalidad de las cosas, la que pasa por lo que ya dijo Aristóteles en su momento, la tecné, la famosa tecné. Aristóteles distingue, ¿verdad? Logos, la tecné y en general, bueno, lo que luego va a derivar en ciencia y que él desarrolla en el órgano, pero es teoría, ¿no? O sea que, recapitulemos, sería logos, teoría y tecné. Y del logos parte todo, en definitiva, ¿no? Porque el logos es la razón, etcétera, etcétera. Bueno. Pero la tecné no tiene nada que ver con el arte. La tecné tiene que ver con desarrollar instrumentos a través de la inteligencia y del conocimiento aplicado. El arte, por el contrario, el arte es una expresión humana, es la gran expresión humana por antonomasia, que también quiero decir que, bueno, para empezar entonces no le podemos buscar una utilidad. Sería lo mismo que si preguntáramos ¿qué utilidad tiene un recién nacido? ¿Para qué sirve un recién nacido? ¿O para qué sirve un anciano? ¿No? Tanto que la sociedad nuestra, la sociedad humana en general, pero en Occidente en particular, suele de alguna manera desconsiderar a la ancianidad justamente porque considera que ha perdido la capacidad de utilidad. Bueno, todo eso es un absurdo, preguntárselo en esos términos. Para empezar, bueno, recordemos que Kant decía que el ser humano es un fin en sí mismo, ¿no? Por lo tanto, no sirve para algo más, hay que mirarlo en sí mismo. El arte es lo mismo, el arte hay que mirarlo en sí mismo. El arte es una expresión humana, como digo, creadora, inherente, por lo tanto, a la naturaleza del ser humano. Y quiero cerrar esta primera parte diciendo que tampoco necesariamente está ligado a la belleza. No está ligado necesariamente a la belleza, lo que podemos llegar a entender por belleza, porque ese es un canon, esa es una regla que nos viene de los griegos. Los griegos pretendieron crear un arte bello, es decir, un arte dotado de determinados atributos como por ejemplo equilibrio, armonía, proporción, serenidad. He ahí una de las grandes claves del arte griego. Pero el arte en sí mismo no tiene por qué seguir los cánones del arte griego. Y el arte puede ser revulsivo, puede ser desagradable, puede afectarnos, puede dolernos, y sigue siendo arte. Entonces, bueno, quería decir eso para empezar. Juan se entusiasmó enseguida con el tema, así que ahora está levantando la mano, vamos con él. Bueno, para encarar esto tenemos varias limitaciones. Por ejemplo, es muy difícil hablar en general sobre todo el arte. Pero
el tema está acotado en este caso, o está especialmente acotado al arte, a las artes plásticas. Sí, ¿no? digamos que sí. Entonces yo me voy a referir, por empezar me voy a referir a una obra de arte que yo considero muy especialmente, y además con el doble significado de que no solo la considero una de las obras de arte más importantes de la historia, sino que además es de un gran autor que hace 500 años que murió y que no el año pasado infructuosamente no pudimos conmemorar esta fecha. Me refiero a Rafael y a la Escuela de Atenas, un fresco pintado en uno de los salones del Vaticano entre 1509 y 1511. La Escuela de Atenas para mí es un manifiesto de la pintura, es decir, y es la obra, yo diría, es la obra más importante que se pintó en el Renacimiento. Es decir, hay obras grandiosas como la Capilla Sistina, por ejemplo, todos los frescos de la Capilla Sistina de Miguel Ángel, pero para mí la gran obra del Renacimiento es la Escuela de Atenas de Rafael. ¿Y por qué? Vamos a ponerla en pantalla enseguida para que... Ahí está, para que quienes están siguiendo la emisión en video la encuentren, ¿no? Se encuentran. Rápidamente en el centro de la Escuela de Atenas se encuentran dos personajes fundamentales, que son Platón y Aristóteles. Y esas dos figuras, que son centrales, tienen un gesto que es toda una declaración, todo un manifiesto. Platón levanta la mano hacia el cielo, con un dedo señalando al cielo, mientras que Aristóteles baja la mano como tratando de abarcar la tierra. Es decir, que estas dos figuras representan, y su filosofía representaba lo mismo, lo que hoy llamamos el pensamiento idealista y el pensamiento materialista. Es decir, estaban pensados así. Pero no conforme con todo eso, cada uno de ellos tiene un libro bajo el brazo. Es decir, Aristóteles tiene la Ética Nicómaco y Platón tiene el Timeo, que era el libro prácticamente sobre el mundo físico. De modo que es clara la alusión, ¿no? Es clara la alusión de que estas figuras están representando dos escuelas filosóficas y dos maneras de pensar fundamentales. Alrededor de esta gente están todos los sabios de la antigüedad. Pero con una característica muy especial. Es decir, que muchos de ellos se pueden identificar que el sabio que representan de la antigüedad, el filósofo, el físico, el pensador de la antigüedad, está representado con un personaje de la época, con un coetáneo de Rafael. Por ejemplo, el caso más claro es el de Heráclito, que está en una escalera ahí medio rebelde, apartado de todo, y es precisamente Miguel Ángel, ¿no? Es decir, es el retrato de Miguel Ángel. Platón es nada menos que un retrato de Leonardo da Vinci. Me parece que es perfecto el establecimiento. Del mismo modo, los Euclides y otros, los geógrafos y los astrónomos están representados por equivalentes de sabios de ese mismo momento, es decir, personas equivalentes. Es decir, ¿qué es lo que está transmitiendo ese cuadro? Señores, estamos viviendo una nueva época, donde por cada sabio de la antigüedad tenemos hoy el equivalente correspondiente hoy. Y este es el dilema de nuestro tiempo. Es decir, creo que eso es lo que está, el mensaje fundamental que está estableciendo este cuadro, esta obra. Esto de estar anunciando una nueva época también lo anunció Miguel Ángel, por ejemplo, con el Moisés o con el David. Es decir, que evidentemente tanto el Moisés como el David están mirando hacia un lugar que no se sabe cuál es decir, el nuevo mundo que se acerca. De modo que yo quiero decir, primera cosa, el arte puede expresar de una manera muy, muy perfecta y muy acabada un manifiesto que cambia cosas en la humanidad. Y no es la única cosa, quiero mencionar al pasar dos más para terminar, ¿no? Dos ejemplos más para terminar. Este no es del arte de las artes plásticas. Bach, con el clave bien temperado y también con el arte de la fuga, establece un manifiesto sobre la nueva música. Es decir, la música es antes y después del clave bien temperado. Es decir, Bach hizo una revolución completa y total de la música mediante una obra que publicó para decir la nueva música es así. Y luego, finalmente, Picasso, por ejemplo, con las señoritas de Aviñón, que es lo que es considerado el manifiesto del cubismo, está diciendo se acabó la pintura como la veían hasta el siglo XIX. Estamos en otro mundo y ahora vemos la pintura de otra manera.
Es decir, quiero decir que entonces el arte sirve para hacer grandes manifiestos que conmueven la humanidad y que conmueven los cimientos de muchas cosas. Me quedé pensando en la base que tomaste, ¿no? La Escuela de Atenas de Rafael. Si los oyentes no estaban siguiendo la emisión en video de En Perspectiva, les recomiendo especialmente que vayan y la busquen y que la observen. Si no la tienen presente, que la busquen en internet y que le dediquen un rato. Es efectivamente una obra maravillosa, ¿no? Absolutamente impactante, por todos los significados, por todos los datos y mensajes que tiene incluido, pero por la obra en sí misma, ¿no? Claro, viéndola en la pantalla va a faltar una parte de su valor. Estamos hablando de una pieza enorme, ¿no? 7,75 de altura, perdón, 7,75 de base, 5 metros de altura tiene este fresco, ¿no? Por lo cual, quien la ve ahí, quien la ve en vivo en los museos vaticanos, tiene una sensación aparte. Yo tuve ese privilegio hace unos años, hace 8 años creo que fue. No es que yo haya viajado mucho por el mundo viendo museos, pero esta fue una experiencia muy fuerte, ¿no? Así que si ustedes no han ido todavía a los museos vaticanos, cuando se pueda volver a viajar, yo les dejo esta recomendación. Busquen en especial allí esto, ¿no? La Escuela de Atenas. Seguimos. ¿Quién va ahora? ¿Ibas a agregar algo, Juan? No. Juan, Gonzalo, ahora. Bueno, yo voy a tomar un poco donde dejó Juan. Yo creo que la pintura, que es lo que estamos hablando aquí, es quizás la forma artística donde más claro se nota la evolución del arte en los tiempos, en todos los tiempos, incluidos naturalmente los tiempos modernos, y Juan hizo una pequeña alusión a eso, yo voy a volver a eso. Antes lo que era arte en pintura, dejando los griegos y los romanos, eso vuelve a florecer en el Renacimiento. En el Renacimiento tú, para ser un artista, tenías que ser un artesano absolutamente eximio, no solo en el manejo del carbón para dibujos, sino en los colores, en todo. Miguel Ángel, Rafael, son gente de un talento, Leonardo da Vinci, de un talento absolutamente extraordinario. Ahora, ¿dónde está el arte en esto? Yo creo que el arte de toda esta gente que eran extraordinarios tenía que estar escondido, porque ellos tenían que pintar determinadas cosas que le venían impuestas por la época. Tenían que pintar familias nobles, tenían que pintar temas religiosos, tenían que pintar campos de batalla. ¿Por qué? Porque quienes pagaban estas obras era lo que le pedían. Entonces esta gente trataba de meter dentro de esos temas que le eran impuestos estas cosas de las cuales Juan ha mencionado algunas. De contrabando las metían. Ahora, ¿qué es el arte en estas cosas? Para mí el retratista más importante de la historia es Frans Hals, el holandés. Y ya he contado, creo, alguna vez en la tertulia que visité el museo de Hals. Y si tú te paras frente a un cuadro de Hals, a los 2 o 3 minutos, tienes que tener paciencia, tienes que mirarlo, a los 2 o 3 minutos tú sabes exactamente cómo era esa persona. Es decir, no es que está dibujado excelente, evidentemente el retrato es perfecto desde el punto de vista técnico, pero ese cuadro te transmite a ti lo que el pintor vio en esa persona, la esencia de esa persona, al menos como está interpretado. Y eso es el arte. Y entonces, ¿qué pasó? A fines del siglo XIX, a principios del siglo XX también, porque Picasso ya pertenece al siglo XX, pero antes de Picasso vinieron los impresionistas, que para mí fueron realmente la ruptura total con lo que era la pintura renacentista. Los impresionistas dijeron, lo que hay que tratar de captar en un cuadro no es la perfección de Miguel Ángel o de Rafael, no, hay que tratar de captar esa esencia que yo me refería en los retratos de Hals. Y entonces se sacaron de encima todas esas constricciones que tenían. Hay que pintar la naturaleza, hay que pintar un perro, un campo de trigo, un sol, una luna. Es decir,
pintar lo que ellos y tratar de captar la esencia de las cosas. Yo creo realmente que los impresionistas han sido el albor de la modernidad. Ellos fueron los que rompieron las reglas del juego del arte en el pasado. Y nos abrieron todo un campo nuevo, porque después de los impresionistas, no quiero alargarme demasiado, después vinieron los fauvistas, después vinieron los pointillistas, y finalmente terminamos con los cubistas. Los cubistas, de los cuales Picasso y Georges Braque fueron los dos promotores, los cubistas terminan con lo último, que es la perspectiva. Porque los impresionistas todavía respetaban que las cosas en la naturaleza tienen una cierta perspectiva, hay cosas que están adelante y otras están atrás. Pero los cubistas dijeron, no, tampoco. Nosotros tenemos que pasar ese mensaje esencial del arte pictórico sin estar constreñidos por la perspectiva. Y entonces empezaron a poner líneas rectas y oblicuas y decir, la realidad se puede pintar también de esta manera. Ahora, Picasso es un absoluto genio, entendámonos, Picasso hubiera sido otro Miguel Ángel. Si hubiera nacido en el renacentismo, Picasso era totalmente capaz de pintar la Capilla Sixtina, si se lo hubiera propuesto y se lo hubieran pedido, porque era un genio absoluto. Braque capaz que no. Pero Picasso se dedicó a esto otro. Y para mí, en la pintura, es uno de los estudios que podemos hacer que mejor reflejan la evolución del sentimiento, de la forma de captar el mundo de la humanidad. Y cómo eso evoluciona en el tiempo. Y qué es lo que tenemos ahora. Ya también este modernismo también ha creado una serie de problemas y la aparición de artistas que de artistas no tienen mucho, pero bueno, ese es un problema que crea. Eso es lo que quería decir. Eso es la banalidad del arte. Hay que ver que se ha teorizado la banalidad del arte. Así como se ha hablado de la banalidad del mal, de Hannah Arendt, se habla de la banalidad del arte, pero quería acotar eso nada más y dejar paso a que sigan. Juan, ¿ibas a hacer alguna acotación mientras hablaba Gonzalo? Bueno, al mencionar a los impresionistas, yo me siento en la obligación de decir que el creador del impresionismo fue Joseph Turner, el inglés. Mucho después, los franceses siguieron esa línea, pero hay que recordar a Turner, un enorme pintor impresionista y el primero por varias décadas. Y ahora, a Alejandro. Bueno, en realidad, cuando hablamos de la utilidad del arte, capaz que tendríamos que hablar primero de qué es el arte, lo cual parece una tarea muy sencilla, pero es absolutamente imposible de ser cumplida a cabalidad, porque no hay manera de realmente definir el arte. Fíjense que, a lo largo de siglos, incluso actualmente, se denominaba arte a cualquier actividad o producto realizado con esmero para satisfacer de una manera creativa necesidades del ser humano, y como una sinfonía, una pintura, la disposición determinada de materiales en una construcción, pero también, si nos atenemos a ese concepto, ¿no?, un telescopio, un amperímetro, un artículo o libro donde se exponen resultados de una investigación, la forma en que se cocinan los alimentos, el arte culinario, o que se ejerce la cirugía, el arte médico. Bueno, en realidad, generalmente hoy día nos estamos refiriendo, ¿no?, a los productos realizados por el ser humano con una finalidad estética, y entonces hablamos de la arquitectura, de la escultura, artes visuales, pintura y dibujo, por ejemplo, la música, la literatura, artes escénicos como el teatro, la danza, el cine y la fotografía, y hasta historietas. Yo cuando era adolescente, hace algún rato, al final de la adolescencia quizás, me dio por leer unos libros que ahora los tengo acá de vuelta, de Figari, ¿verdad? De Pedro Figari, que se titulados Arte, Estética e Ideal. Lo que tengo es la edición en 3 tomos de la colección de clásicos uruguayos de la Biblioteca Artigas. Y bueno, traté de mirarlo un poco hoy, pero no hay manera, porque es de una complejidad lo que plantea Figari formidable, y va más allá del arte. En realidad es un estudio de filosofía. Él era positivista, Figari era positivista, y bueno, pero abarcaba mucho más en el análisis que hace en estos libros,
mucho más de lo que entendemos habitualmente por arte hoy día. No puedo entrar en eso. Tendría que entrar en el prólogo de Ardao. Es de una erudición lo que plantea Ardao en ese prólogo que acalambra, hay que leerlo con una calma formidable. Pero ¿qué es lo que actualmente entendemos por arte? Y bueno, ya no es el reflejo de la realidad como ocurrió con todos los retratistas, por ejemplo, en especial, o el reflejo de ideas concebidas previamente que había que de alguna manera, por ejemplo, la Capilla Sixtina, lo que pintó Rafael, era el imaginario que tenían en la época, o por lo menos que se planteaba Rafael, y bueno, ya en el siglo XIX y comienzo del siglo XX, los retratistas por todos lados reflejando los personajes para que sobrevivieran a su fallecimiento en esos cuadros conservados en museos o en el ámbito familiar. Pero eso prácticamente ha acabado. La fotografía en particular y los derivados de la fotografía terminaron con todo eso. Entonces, ya para mí el arte, en fin, buscando algo que sirva para mí, para entender, para buscar qué es el arte, para mí ya no. El arte es la expresión de sentimientos de un autor, y sentimientos de la más variada especie, que no reflejan lo que llamamos la realidad, sino el mundo interior del artista, prácticamente en todos los géneros. Y dejó de lado entonces los resultados de la actividad científica, que para muchos son, como decía hoy al principio, también un arte. Y eso sirve, bueno, sí, sirve, son expresiones, sobre todo sirve para el autor, porque son expresiones de sus propios sentimientos, ¿no? ¿Verdad? Pero también nos sirve a los demás porque nos permite penetrar en el conocimiento, de alguna manera, de la vastedad y enormidad de los integrantes del género humano, que somos muchos, sentimos y pensamos muy distintos. Bueno, me fui de largo, capaz. Sí, el tema es gigante. Qué descubrimiento hago diciendo esto. El tiempo nos corre, ¿no? A ver, brevemente, ¿quién levantaba la mano? Gonzalo, vamos a cerrar contigo. Me imagino que se quedan Marcia y Juan con cosas por decir, pero a ver, Gonzalo. Yo quiero polemizar con Juan. ¿Vas a polemizar ahora? Turner fue un pintor absolutamente eximio y espectacular, pero para mí los impresionistas fueron los franceses. No solo porque rompieron el molde, los que realmente rompieron el molde fueron ellos desde el punto de vista pictórico, pero sobre todo porque formaron un movimiento que terminó siendo un movimiento político prácticamente, que cambió las costumbres en la sociedad. Es decir, a los impresionistas, ni a Cézanne, ni a Manet, ni a Monet, ni a Degas, los dejaban exponer sus pinturas en las galerías porque consideraban que eso era un arte brujo, que eso no era arte. Y esta gente demostró que sí que lo era, y con eso cambió la forma de la humanidad de percibir lo que se puede transmitir a través de la pintura, que evidentemente hoy día es mucho más variado y mucho más rico, que da naturalmente lugar a que algunos chantas también se consideren pintores, pero realmente cambió todo. Y entonces yo no le daría la paternidad de los impresionistas a un inglés. Bueno, Juan, levanta la mano ahora. Sí, pero para referirme a otra cosa. Yo quiero no quiere polemizar. Una declaración que seguramente va a sorprender a alguien, ¿no? La matemática, para quienes la cultivan y quienes la cultivan a fondo, tiene un fuerte contenido estético. Es decir, hay resultados de la matemática que tienen una componente estética tan grande como la puede tener una obra de Bach o un cuadro de Rafael o de Picasso. Es decir, que eso es una concesión, es decir, el sentimiento de que algo es artístico trasciende enormemente a lo que llamamos arte, y por ejemplo incluye algunas teorías matemáticas que son hermosas, como la teoría de la relatividad o por ejemplo como la teoría de Galois sobre los cuerpos finitos, ¿no? Bueno, y ahí quiero agregar dos moneditas nada más porque sé que estamos cerrando. Primera, dicen que Einstein concibió su aproximación intuitiva a la teoría de la relatividad
imaginando qué le sucedería a un ser humano, a un hombre que fuera montado en un rayo de luz. Me hace acordar una pintura de Solari. ¿Y la otra? Ese momento preciso. Y dos, creo que el gran valor que tiene el arte es que trasciende permanentemente los límites de la realidad. Pensemos en cualquier gran músico. Un músico no está tratando de recrear, a veces lo hace, pero no necesariamente tiene que recrear el sonido del viento, del agua, de los pasos, qué sé yo, no sé, la caballería rusticana, por ejemplo, que creo que es de Chopin. Bueno, bárbaro, recrea una caballería, pero no necesariamente lo tiene que hacer. Así también el pintor no tiene por qué recrear ninguna realidad que le rodee. Entonces, creo que la mayor contribución del arte siempre va a ser la libertad del espíritu humano. Dice desde la audiencia Hugo, una frase que creo uniformiza y engloba de alguna manera todas las exposiciones que acaban de hacer los contertulios. 2 puntos. En arte, todo además de todo, nada en lugar de nada. ¿A quién pertenece esa frase? A José Luis Zorrilla, escultor y director del Museo de Bellas Artes durante 20 años.